Un gusto saludarles, somos estudiantes de la UTPL del componente abastecimiento de agua. A continuación vamos a hablar de flocluadores. Los integrantes de este grupo son Jonathan Rodríguez, Aldair Íñiguez, Cristian Armijos y mi persona Carlos Arias. El agua cruda o el agua en su estado natural muchas veces puede contener en su interior impurezas, ya sea de manera suspendida o también disueltas, y estas a veces son imperceptibles para el ojo humano. Ya tenemos partículas que podrían ser de limo, bacterias o virus, sustancias minerales, contaminantes industriales, sustancias minerales como el fósforo, entre otras. Es importante poder remover estas partículas antes de brindar esta agua al público o para consumo humano. Además, también tenemos que cumplir con ciertas normas de calidad. Eh, El problema es que hay partículas que son tan pequeñas que el proceso de remoción es tan difícil y no es tan simple. Por ejemplo, en la siguiente tabla podemos observar una clasificación de acuerdo al diámetro, al tipo de partícula, su diámetro o tamaño y el tiempo que tarda en decantar o en sedimentarse. La grava, por ejemplo, tarda 1 segundo, la arena 10 segundos, la arena fina 2 minutos, la arcilla 2 horas, una bacteria demora 8 días, un coloide tarda de 2 años a 200 años en sedimentarse, por lo que es un tiempo muy largo para que estas pequeñas microscópicas partículas puedan sedimentarse. Debido a ello, nosotros introducimos a un proceso de tratamiento denominado de coagulación-floculación. Este se compone principalmente de dos etapas. Una etapa de coagulación, que es una etapa rápida, mecánicamente duraría de 1 a 2 minutos, donde se trata de mezclar o introducir una sustancia química que desestabilice a estas partículas coloidales y así provoque que estos se vayan uniendo. Por mencionar alguno de estas sustancias químicas coagulantes, tenemos las sales de hierro de aluminio o la alúmina, que son coagulantes inorgánicos, y la poliamina como un coagulante orgánico. Luego, esto pasa a una etapa de floculación. Eh, Esta etapa es una etapa lenta, donde puede durar de 15 a 20 minutos. Aquí se trata de generar una agitación de manera controlada. Esto con el objetivo de propiciar la formación de estos flóculos, que es la unión de los coloides. Propiciar esta unión de flóculos, que se hagan partículas más grandes que puedan sedimentarse de una forma más fácil. Aquí principalmente viene predeterminada por algunos elementos como la forma de agitación, el gradiente de velocidad, el tiempo de retención. A continuación aquí podemos observar un esquema de una planta de tratamiento de agua potable, en donde podemos ver el proceso de coagulación-floculación. Como vemos, tenemos primero una cámara coagulante, en donde, como ya vimos, es un proceso rápido. Aquí es donde principalmente se introduce la sustancia coagulante, que puede ser inorgánica o orgánica. Después pasa a un tanque de floculación, que como ya vimos se trata de una agitación lenta que se quiere provocar para ir, eh, para ir aumentando el número de flóculos o que vaya creciendo este número de partículas de gran tamaño. Luego aquí igual en este caso vemos que pasa a una cámara de decantación o sedimentación y luego a un filtro de arena. Esto puede cambiar dependiendo del diseño de la planta. Algo importante que también quiero mencionar es algo que ya vimos en el primer bimestre, que es el ensayo de jarras. Este nos va a ayudar, este trata de replicar lo que sucede en el proceso de floculación y mediante varias paletas va generando esta agitación en varios vasos. Donde aquí nosotros hacemos la prueba de cuál sería la dosis ideal de coagulante, qué tipo de coagulante es más efectivo, esto con el fin de generar un menor costo y mejores resultados en nuestro tratamiento. Bien, como siguiente punto tenemos los criterios de diseño. Para eso necesitamos dos consideraciones. El primero es que el nivel del agua dentro de la unidad debe mantenerse siempre por debajo del nivel máximo de las placas, para evitar la formación de cortocircuitos. El segundo es que debe mantenerse el caudal de manera que no se alteren los parámetros de diseño, ya que al disminuir el caudal
el tiempo de retención se incrementa y los gradientes de velocidad disminuyen. Y por el otro lado, al aumentar el caudal, el tiempo de retención disminuye y los gradientes de velocidad se incrementan. Estas variaciones afectan la formación del flóculo. Aquí se puede observar un floculador mecánico de paletas horizontales. Bien, para el diseño se tomó en cuenta el siguiente equipo. Aquí tenemos un floculador de paletas perpendiculares al eje. Este tipo de floculadores son más ventajosos porque evitan cadenas de transmisión y cuando han sido bien proyectados, duran años sin dar problemas. Aquí podemos ver las partes que conforman el sistema. Tenemos el motor eléctrico, el reductor de velocidad, el variador de velocidad, la transmisión de potencia, el 5 es el prensa-estopas, el eje principal del floculador, los elementos de unión y el chumaceras. Bien, para los parámetros de diseño, tenemos como primer punto la forma de producir la agitación, y eso depende principalmente de la selección del tipo de floculador que se empleó para tratar el agua. Como segundo punto, el gradiente de velocidad. Ese depende de la calidad de energía disipada en el flujo y de la viscosidad de este. La gradiente de velocidad está afectada por la velocidad rotacional del agitador. Los gradientes de velocidad se pueden estimar con la siguiente fórmula, que es igual a 550 por los caballos de fuerza sobre el volumen del recipiente y por la viscosidad del líquido. El gradiente de velocidad óptimo está calculado entre 20 y 30 segundos a la menos 1. Bien, como último parámetro tenemos el tiempo de detención, ya que puesto que las operaciones y los procesos ocurren generalmente lentamente, es necesario un periodo de reacción largo para regular la transferencia y las reacciones necesarias. Y se determina con la siguiente ecuación. El tiempo de detención es igual al volumen de la unidad sobre el caudal. Es decir, es el tiempo que tardaría una partícula cualquiera del fluido en entrar y salir de la unidad en el caso que todas las partículas evolucionaran de la misma forma. Muy bien, continuando con la exposición, hablaremos acerca de los floculadores. Hay que tener muy en cuenta que los floculadores son el sistema donde se realiza la floculación. Y recordando un poco lo que es la floculación, es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. Podemos observar aquí diferentes tipos de floculadores, en los cuales más adelante daremos una breve explicación de cada uno de ellos. Aquí, en la clasificación, los floculadores pueden ser de tipo mecánico o hidráulico. De tipo mecánico son los que utilizan energía de una fuente externa, normalmente un motor eléctrico acoplado a un intercambiador de velocidades. Mientras que el hidráulico utiliza la energía hidráulica disponible a través de una pérdida de carga general o específica. Aquí, por ejemplo, les hablaré de los floculadores mecánicos. En este caso tenemos los floculadores de turbina. Los floculadores de turbina se dimensionan del mismo modo que los mezcladores rápidos, como las velocidades periféricas máximas. Son superiores a 0.75 metros sobre segundo. El agua tenderá a girar acompañado del movimiento de la turbina. Mientras que los floculadores de paleta son los más utilizados. Sin duda los de movimiento giratorio con paletas paralelas o perpendiculares al eje, es decir, que tendremos en los floculadores de paletas tanto vertical como horizontal. Los floculadores hidráulicos, en este caso, tenemos el de pantalla, que igualmente tenemos de horizontal y vertical. Son de flujo, como ya lo mencionamos, horizontal o vertical. En los primeros, el agua circula con un movimiento de vaivén, y en los segundos, la corriente sube y baja sucesivamente, contorneando las diversas pantallas. También tenemos los floculadores de Alabama. El floculador de Alabama está constituido por compartimentos ligados entre sí por la parte inferior a través de curvas de 90 grados, volteadas hacia arriba.
También tenemos los floculadores helicoidales, en los cuales la energía hidráulica se usa para generar un movimiento helicoidal en el agua, inducido por su ingreso tangencial en la cámara de floculación. Y como último tenemos los floculadores de medio poroso, en la cual se está aplicando principalmente en pequeñas instalaciones debido a su elevada eficiencia y bajo costo. Se distinguen dos tipos básicos: floculación en un medio poroso fijo y floculación en un medio poroso expandido. Esto en cuanto a la subclasificación de los floculadores hidráulicos. Importancia de los floculadores. El objetivo del floculador es proporcionar a la masa de agua coagulado una agitación lenta aplicando velocidades decrecientes para promover el crecimiento de los flóculos y su conservación hasta que la suspensión de agua y flóculos salgan de la unidad. La energía que produce la agitación del agua puede ser de origen hidráulico o mecánico. Como conclusiones tenemos que para floculadores horizontales se los podrá implementar cuando los caudales sean menores a 50 litros por segundo, siendo también que en este tipo de unidades predominan los flujos a presión, por lo que se tiene un buen ajuste de retención. Entre los materiales indicados para las pantallas, los que ofrecen mayor confiabilidad son los de fibra de vidrio, el plástico, los tabiques de concreto, prefabricados y la madera. También se puede concluir que para floculadores verticales son recomendables para plantas con caudales mayores a 50 litros por segundo. Asimismo, tienen que ser proyectados a una profundidad que va de 3 a 4 metros, por lo cual estos ocupan un área menor que los de flujo horizontal. Como recomendaciones tenemos que el gradiente de velocidades que optimiza el proceso normalmente tiene que estar entre 70 y 20. En todo caso, en el primer tramo de la unidad de gradiente no debe ser mayor que el que se está produciendo en la intersección entre los mezcladores y el floculador. El gradiente de velocidad debe variar de forma uniforme decreciente, desde que la masa de agua ingresa a la unidad hasta que sale. También nos dice que el tiempo de retención puede variar de 10 a 30 minutos dependiendo del tipo de unidad y la temperatura del agua en las zonas tropicales, donde las aguas presentan temperaturas por encima de los 20 grados centígrados. El tipo de floculación necesario suele ser más breve, que va alrededor de unos 15 minutos, mientras que para lugares fríos donde el agua tiene una temperatura que va desde los 10 hasta los 15 grados centígrados, generalmente el proceso se optimiza con los tiempos de retención iguales o superiores a 20 minutos. También podemos recomendar que para zonas sísmicas no se recomienda el empleo de planchas de asbesto o de cemento. Gracias.